Está bien. ¿Me podría dar una orientación de tejido óseo y sus células, cómo actuarían en una fractura? Gracias. En crecimiento y desarrollo está en duda todavía si, ya de hace varios años, antes estaba toda la parte de tejido óseo y metabolismo fosfocálcico en crecimiento y desarrollo, después se amagó con sacarlo. Algunos dicen que no está, otros dicen que está, algo hay que saber de esto. Entonces, bueno, tejido óseo. Bueno, el tejido óseo, conocen, pertenece al tejido conectivo especializado. Se caracteriza por su rigidez. Es el tejido y los órganos más rígidos que existen en nuestro organismo, más resistentes, justamente porque tienen un proceso que se llama calcificación o mineralización. Es un tejido, como podemos decir, calcificado porque utiliza calcio, no es lo único que utiliza, por eso a veces se usa el término mineralizado. La principal proteína del tejido óseo, el colágeno. De un tipo en especial, digamos, ¿no? En nuestro organismo tenemos varios genes que codifican colágeno, algunos predominan en la piel, otros predominan en el hueso, otros predominan en el conectivo denso, en el conectivo laxo, pero todos básicamente son colágenos, son esas triple hélices que ya estudiamos. Y mineralizado quiere decir que, bueno, sobre el colágeno se forman cristales minerales. El cristal que se forma se conoce como hidroxiapatita, que es un mineral que está formado por calcio, por fósforo y por oxidrio. En la fórmula, si no recuerdo mal, son 10 de calcio, 6 de fósforo y 2 oxidrios. Hidroxiapatita. Y eso le da el tejido, el colágeno es extremadamente flexible, pero no se estira. Al mineralizarse es como que sigue siendo elástico porque se deforma y vuelve, pero no se queda doblado, sino que vuelve a su situación original. Y eso le da al tejido óseo las características fundamentales que son de sostén y protección. Esas son las dos principales características. Por supuesto que el hecho de que tenga mucho calcio, lo vamos a estudiar en nutrición, eso le da otra propiedad al tejido óseo que es de reserva. Reserva de calcio. Las dos funciones son estas, pero puede cumplir esta función. Por supuesto, cuando cumple esta función, el tejido se debilita porque el organismo le saca calcio. De todas maneras, ustedes ya han estudiado acá en crecimiento y desarrollo que el calcio se utiliza para varias cosas. El impulso nervioso, para producir la liberación de neurotransmisores, necesito calcio. A nivel de la célula muscular, para producir la secreción hormonal necesito calcio. En las células musculares, para la contracción necesito calcio. Entonces, el calcio es útil en muy poca cantidad, pero es extremadamente necesario en un montón de procesos. Y el calcio es un elemento esencial. Nosotros no es un elemento, no lo podemos producir, lo tenemos que ingerir. Entonces, si los alimentos no contienen calcio, lo voy a sacar del hueso, pero cuando saque el hueso, debilito la estructura. Muy bien, entonces, las cosas generales del tejido óseo. Tejido óseo, hay dos tipos. El tejido óseo que llamamos compacto o cortical también se suele llamar, y el esponjoso o trabecular. Son los dos huesos. Los huesos
son órganos compuestos por tejido óseo, pero no solo por tejido óseo. Estos serían los tipos de tejido. Entonces, un hueso es un órgano formado por estos. Entonces, bueno, dentro de los huesos, ustedes ya estudiaron la UP1, hay huesos largos, cortos, planos, irregulares. Pero en general, todos los huesos tienen como dos partes. El hueso trabecular ocupa la parte central y el hueso compacto la parte periférica del hueso, o sea, la cáscara sería. Todos están formados por lo mismo, colágeno, hidroxiapatita, eso no tiene diferencia, y tampoco tiene diferencia las células que lo constituyen. Las células básicamente son tres tipos. Son los osteoblastos, que forman hueso, los osteoclastos, que degradan el hueso, a eso se lo llama resorción. O sea, la degradación del hueso es la resorción ósea. Y los osteocitos, que en los libros más antiguos se decía que era un osteoblasto medio en camino de morirse, que había quedado atrapado en el mineral óseo, lo cual es cierto, pero vamos a ver ahora por los modelos más modernos que el osteocito no es tan tonto ni pobre como lo pintan los libros anteriores. Muy bien, entonces, ya una descripción breve del tejido óseo. Muy bien, respecto a las estructuras, el hueso cortical se organiza en lo que se conocen como sistemas de Havers, que son estructuras concéntricas, como si fuera un tubo metido dentro de otro. Eso es el sistema de Havers. Por acá circula un vaso sanguíneo y estos sistemas de Havers están colocados uno a partir de otro como si fueran todas columnas. Y estos conductos suelen comunicar entre sí, lo que llaman conductos de Boltzmann. Y estos son cilindros concéntricos, todos están formados por colágeno mineralizado y en la interfaz entre los cilindros están ubicados los osteocitos. Prácticamente no hay nada entre medio, es un tubo metido dentro del otro, prácticamente no hay nada entre medio, es todo tejido calcificado y células. En cambio, el trabecular es un entramado formado por estructuras óseas que se relacionan así, como si fuera de esta manera. Se llaman trabéculas a esos tabiques que separan, como si fueran una casa. Las trabéculas serían las paredes, y después tenemos espacios. Estos espacios suelen estar llenos por médula ósea. En el niño, prácticamente todos los espacios están llenos por médula ósea roja, que contiene células progenitoras de las células sanguíneas. Y después eso en la edad adulta va desapareciendo, quedando confinado en algunos espacios en particular, como el esternón y algún otro espacio, como la cresta ilíaca también, me parece. Y el resto es reemplazado por una médula ósea amarilla, que es tejido adiposo. Entonces el tejido trabecular. Este es mucho más resistente que este, porque tiene mucho más mineral y son columnas. En cambio, ahora este, como está metido acá adentro, también es resistente porque trabaja a la presión. Es como si piénsenlo como las dos cosas trabajan en conjunto, como una botella.
Si tengo una por acá. Esto como si fuera un hueso. La parte cortical sería esto y la parte trabecular el contenido. Si yo lo quiero comprimir a esto, no lo puedo comprimir, aunque la pared es muy finita, no la puedo comprimir porque está cerrado y lo de adentro ejerce efecto. Si esto estuviera abierto, sería fácil de comprimir, expulsaría el contenido. Entonces el hueso trabaja en conjunto, esto es como un almohadón, ¿no es cierto? Entonces, aunque esto de adentro es débil, al estar confinado en una cáscara, hace que sea muchísimo más resistente. Entonces todos los huesos tienen eso, una parte cortical externa, una parte trabecular, y en general los huesos largos, la parte trabecular o esponjosa está en las epífisis y la diáfisis está formada prácticamente en su totalidad por hueso compacto. Muy bien, entonces la función de estas células, preguntaba Guido, las células son osteoblastos, osteoclastos, unas forman, otras resorben, y los osteocitos coordinan la acción de estas. Esos son los modelos actuales, demuestran experimentalmente que eso ocurre así. Entonces, ¿cómo ocurre? Nosotros sabemos que acá hay una cosa, si no lo vamos a usar acá, lo vamos a usar en nutrición, estos conceptos, o sea, lo vamos a ver superficialmente, para entenderlo. El hueso de por sí es un órgano que se autocontrola. Se hace más fuerte cuando se necesita y se hace más débil cuando no se necesita. Y eso es gobernado por el osteocito. O sea, si este es el hueso, esto es el hueso. En el hueso hay células que están metidas en su interior, están todas conectadas entre sí, son los osteocitos. Forman lo que se conoce como una red de osteocitos, que están distribuidos formando una red. Y después los osteoblastos y los osteoclastos están externos. En general hay células progenitoras de osteoblastos y de osteoclastos. Estas van a dar origen a los osteoclastos, que es una célula gigante, tiene varios núcleos, tiene un ribete en el cepillo y se engancha al hueso y tiene la particularidad que lo puede atacar al hueso produciendo enzimas y protones, que los protones disuelven el mineral y las enzimas disuelven el colágeno. Este es el osteoclasto. Y el osteoblasto es una célula polarizada que secreta colágeno y otras proteínas. Así funciona el hueso. Si el hueso es sometido a fuerzas, el osteocito se va a dar cuenta si esas fuerzas son suficientemente grandes para la fortaleza del hueso, y lo que va a hacer es fortalecer el hueso. O sea, el osteocito es capaz de medir las fuerzas que actúan sobre el hueso. Si la fuerza es muy grande, el hueso se rompería, como toda estructura. Entonces el osteocito, al haber fuerzas mayores, reacciona y lo que hace trabajar el osteoblasto. Mientras que si las fuerzas son menores, descienden las fuerzas, el osteocito se da cuenta que tiene un hueso demasiado fuerte para lo que necesita y entonces activa el osteoclasto. Esos son los mecanismos. Entonces a eso se lo llama mecanostato, o sea, es un mecanismo autónomo del hueso. Ahora, ustedes habrán escuchado que hay hormonas. El sistema endocrino esto lo voy a poner superficialmente, pero para que se entienda. El sistema endocrino tiene básicamente, hay varias, pero básicamente hay 3 hormonas clave, que son la paratormona, la calcitonina y el calcitriol.
estas tres hormonas, de una manera muy organizada, controlan la calcemia, o sea, la concentración de calcio en sangre. ¿Por qué te lo controla la calcemia? Porque dije, la calcemia la necesito para el impulso nervioso, para la secreción hormonal, y para la contracción, entre otras cosas, ¿no? La contracción muscular. Nada tiene que ver, a ver, esperen que esté llegando algo acá porque está pasando algo con la transmisión. Pasó acá. Todo bien. Entonces, estas hormonas controlan la calcemia para que esto funcione. Y esta calcemia tiene que estar dentro de una placa homeostática muy ajustada. Esta calcemia se mantiene fundamentalmente gracias al trabajo del intestino, que recibe los alimentos con calcio, y el riñón. Son los que controlan la calcemia. Pero si el calcio no alcanza, estas hormonas se van a dirigir al hueso a buscar calcio. O sea que a estas hormonas no les interesa que el hueso sea más fuerte o sea más débil. Para las hormonas eso es un depósito al que le sacan. Esto lo digo porque en general cuando en los libros dice que la paratormona degrada hueso y la calcitonina lo forma. Nada tiene que ver la calcitonina con formar el hueso. Eso es un paradigma antiguo del manejo de la calcitonina. Bueno, muy bien. Entonces, no vamos a ver cómo actúa el sistema endocrino sobre aquello, porque eso sí lo estudiamos seguro en nutrición. Lo que me preguntaba Guido es qué pasa, por ejemplo, con una fractura. Es interesante. Si el hueso está intacto y las fuerzas que actúan sobre el hueso son normales, el osteocito, que es esto, produce una citoquina, una molécula, una proteína, que se llama esclerostina, vamos a abreviar así, esclerostina, que lo que hace es inhibe la acción del osteoblasto. O sea que si la fuerza es normal, ¿no? Yo recibo la fuerza que habitualmente estoy recibiendo sobre los huesos. El osteocito produce esclerostina que frena el osteoblasto, por lo tanto el osteoblasto no hace hueso. Y el osteoclasto necesita, para que activarse, de otra citoquina que no está presente. Entonces, todo esto que puse, a ver, vamos a hacer así. Si la fuerza es natural, es normal, o sea, no es ni más baja ni más alta, para activar el osteoclasto yo necesitaría una citoquina que se llama RANKL, que no va a estar cuando la fuerza es normal. Y sí se va a producir esto que va a venir a inhibir el osteoblasto. Por lo tanto, cuando el hueso está en condiciones estables, no está solicitado ni más ni menos que lo normal, el osteoclasto no trabaja porque no existe esta citoquina y el osteoblasto no trabaja porque sí existe esta. Ahora, si en un determinado momento esta fuerza aumenta, ¿se ve ahí? Sí. O sea, la fuerza aumenta, por ejemplo, ¿cómo puedo aumentar la fuerza? Bueno, empiezo a hacer actividad física. Por ejemplo, voy al gimnasio, salgo a correr, salgo caminando, en bicicleta. Cualquier actividad física hace aumentar la fuerza. ¿Por qué? Y hace aumentar la fuerza porque los músculos están insertados en los huesos y hacen fuerza sobre el hueso. Entonces, si aumenta la fuerza, el osteocito deja de producir esta citoquina,
que era la que inhibía el osteoblasto. Entonces el osteoblasto se activa y empieza a producir colágeno. Entonces de esa manera el hueso va a crecer. Muy bien. Supongamos que va a crecer especialmente donde reciba fuerzas. Supongamos que la fuerza baja. Dice, ¿cómo puede bajar la fuerza? Y bueno, yo antes era una persona que hacía actividad física y de repente me dedico al sedentarismo. La fuerza baja. Entonces, cuando la fuerza baja, eso es captado por el osteocito, y el osteocito, ¿qué hace? Empieza a producir esclerostina. ¿Para qué? Y para dejar de hacer hueso. ¿Para qué quiere un hueso fuerte si las fuerzas que recibe no lo necesitan? Y por otro lado, empieza a producir Rankel. El Rankel, ¿qué hace? Viene acá, activa el osteoblasto, que va a empezar a degradar hueso. O sea, ese es el costo que pagamos por la falta de fuerza sobre el esqueleto, que la principal, como decíamos, es la falta de movimiento. La falta de actividad física, ¿cómo se paga? Y se paga formando menos hueso y perdiendo el que tengo. Eso fue muy bien estudiado en la estación espacial. Los astronautas, cuando van a la estación espacial, como están en cierta medida exentos de la fuerza de gravedad, que es la fuerza peso, pierden la principal fuerza que actúa sobre el esqueleto. Entonces esos astronautas que han llegado a estar varios meses arriba, pierden gran parte de su estructura ósea porque no lo necesitan. Vivir en el espacio no necesitaríamos esqueleto. Entonces esa es la forma con la cual se regula, eso se llama mecanostato. Y es el osteocito a través de dos citoquinas, esclerostina y Rankel. Con esclerostina activa la resorción, perdón, con Rankel activa la resorción y con esclerostina frena la formación. La pregunta de Guido es qué pasa en una fractura. Cuando se produce una fractura, bueno, no tengo muchos más colores, bueno, vamos a hacer rojo. Se produce una fractura, el hueso se rompe, cuando se rompe el hueso corta las conexiones entre los osteocitos. El osteocito se da cuenta si alguien me cortó una parte. Entonces, cuando el hueso se rompe, los osteocitos que están en la zona producen Rankel. ¿Qué hacía el Rankel? Recluta osteoclastos. Entonces este Rankel va a traer acá osteoclastos, que van a empezar a resolver. ¿Qué quiere decir resolver? Van a ir haciendo como cavando acá como un túnel. Se van a dirigir acá y van a comerse todo el hueso y van a ir tirando hacia acá el hueso viejo. Es como si uno dijera, bueno, se me rompió una pared, llama un albañil, ¿qué hace primero? Si la pared está media fea, rompe primero la parte que esté fea, pues la arregla. Entonces el osteoclasto lo que hace un túnel, se come todo el hueso y ese hueso lo tira afuera. Ahora, ese hueso tiene una proteína que se llama TGF, Transforming Growth Factor Beta, factor de transformación tumoral, factor de crecimiento tumoral beta, que tiene la particularidad que este acá va a llamar a los osteoblastos. ¿Y el osteoblasto qué va a hacer? Lo voy a dibujar de nuevo acá. Supónganse que este era el hueso que tenía la fracturita, ¿sí? Pedacito. Entonces, vino acá, se colocó el osteoclasto. ¿Qué hizo el osteoclasto? Hizo un túnel. Sacó todo el hueso. Entonces, ahora, ¿qué hace? Viene el osteoblasto y se ubica, viene el osteoblasto, acá, y lo que va haciendo es rellenar por capa, coloca toda una capa de tejido óseo inmaduro, conocido como osteoide, después coloca otra capa, y así lo va rellenando hasta que el hueso queda completo. Lo interesante del osteoblasto es que cuando lo rellena, no solo pone colágeno, acá adentro coloca TGF-beta. O sea, el osteoblasto,
cuando sintetiza hueso, pone el colágeno y a su vez pone TGF-beta. ¿Por qué? Para cuando lo saquen, él se dé cuenta que lo están sacando. Porque cuando aparece el TGF-beta es porque alguien está sacando hueso y tiene una función quimiotáctica. Entonces el osteoblasto puede seguir hacia dónde hay olorcito a TGF-beta. Y a su vez, este osteoblasto, en todo ese proceso de diferenciación, en su membrana va a colocar una enzima que se llama fosfatasa alcalina, que lo que permite esta enzima es que acá se vaya metiendo calcio y eso que en principio eran proteínas ahora esté calcificado. Entonces ese es el mecanismo, más o menos. O sea que cuando el hueso se rompe, lo primero que hay que hacer es sacar el hueso roto para poner hueso sano. Bueno, creo que ahí estamos.